ahora. Vamos hasta La Moneda. Habla en este momento el ministro del Interior, Gonzalo Blumen. Escuchemos. Conjunto de materias que son las que posibilitan el buen funcionamiento, en primer lugar, de dichas instituciones públicas, pero también del país en su conjunto. Y es por ello que dimos a conocer este plan de regreso gradual, que junto con materializarse en forma progresiva, tiene como objetivo también muy importante cuidar la salud y cuidar la integridad de todos los funcionarios públicos. Y también, por cierto, cuidar la salud de todas las personas que asisten a los servicios públicos a realizar trámites y a realizar acciones que son fundamentales para su vida diaria y para su vida cotidiana. ¿Cuáles son los principios involucrados en dicho plan? Que a continuación lo va a explicar con más detalle el director del Servicio Civil. En primer lugar, es un plan que se implementa en forma gradual, es decir, no se implementa de un día para otro, ni se implementa en un solo momento, sino que se toma en un tiempo necesario y razonable para que su implementación no solo sea efectiva, sino que también proteja de buena manera la salud de las personas que trabajan en el sector público. En segundo lugar, en este plan se excluye a todas aquellas personas que tengan algún tipo de riesgo o situación médica de base que pueda constituir algún problema el retorno presencial a las funciones públicas. Y es por eso que en este plan se han excluido del regreso o del retorno presencial, por ejemplo, personas mayores, por ejemplo, también funcionarias que puedan estar embarazadas y otras situaciones que puedan constituir un riesgo relevante para la salud de dichos funcionarios. Y junto con ello, también se incorpora en este plan una excepción a aquellos funcionarios o funcionarias que por las restricciones sanitarias vigentes en el país puedan también tener algún impedimento relevante para reincorporarse a las funciones públicas. Como lo decía, el objetivo es cuidar la salud de los funcionarios, cuidar su integridad, pero también cuidar la salud de todas las personas que asisten y que necesitan estar tramitando o realizando distintos servicios en los distintos ministerios, en los servicios públicos, en todas las regiones del país. Por supuesto que estas medidas se van a implementar no solo en forma gradual y no solo cuidando la salud de la población, sino que para que su materialización sea efectiva y se pueda hacer de buena manera, también se le va a solicitar al Consejo Asesor Experto del Ministerio de Salud recomendaciones y sugerencias de buenas prácticas para que las medidas que se tomen, todas las medidas sanitarias y también todas las medidas de gradualidad, sean acorde a la experiencia, a los datos y a la evidencia. ¿Por qué estamos tomando esta decisión? Porque tenemos la convicción de que el Estado presta servicios que son fundamentales para los ciudadanos. El Estado materializa la igualdad de oportunidades y también asegura las prestaciones sociales que para millones de compatriotas son indispensables para poder desarrollar su vida cotidiana de buena manera. Y es por eso que estamos haciendo este planteamiento y es por eso que estamos disponiendo la implementación de este plan de regreso gradual. Porque el Estado cumple funciones que son esenciales y que son insustituibles. Y por lo tanto lo tenemos que hacer tomando todas las precauciones, tomando todas las consideraciones que sean necesarias para poder garantizar las prestaciones que el Estado presta, pero también para poder proteger la salud de los trabajadores y de quienes asisten a los servicios públicos. A continuación los dejo con el ministro de Hacienda. Buenas tardes a todos, todas. En complemento a lo que señala el ministro del Interior, simplemente recordar que el día viernes el ministro del Interior y yo firmamos un instructivo cuyo norte esencial, y ahí está claramente establecido, era una gradualidad, un plan gradual, de forma tal de que los funcionarios y las funcionarias públicas se reincorporaran progresivamente a sus funciones, particularmente en aquellas áreas cuya naturaleza impide que sean realizadas de forma remota. Ustedes entenderán que dentro de la función pública hay labores que se pueden teletrabajar, pero hay otras que están en directa relación con la ciudadanía y que no se pueden teletrabajar, que exigen la presencia física de los funcionarios. Esa era la orientación o el norte de ese instructivo
sabemos que ha generado más de algún ruido, pero quiero subrayar la idea central que ahí estaba plasmada, que era esta gradualidad, este retorno, este plan de retorno gradual. Y lo que estamos haciendo hoy día es anunciar la bajada operativa, consistente con ese principio, que va a entregar enseguida sus detalles el director del Servicio Civil, pero que es completamente consistente con ese norte. Yo lo que manifestó el ministro del Interior, simplemente quisiera resaltar algo que estoy seguro que todos ustedes van a entender, porque está en la cotidianidad de los chilenos y las chilenas que nos escuchan y que dependen del Estado para una serie de prestaciones, para una serie de servicios que nadie más puede dar. La labor del Estado en muchas áreas es insustituible, es irreemplazable. Y en consecuencia, nosotros como Estado nos debemos a los ciudadanos y tenemos que asegurarles que esas prestaciones básicas van a poder ser entregadas en tiempo y forma, particularmente en este periodo de pandemia COVID-19, donde ustedes comprenden que cuando una prestación no se entrega adecuadamente, genera sufrimiento, genera dolor, en otras situaciones genera atochamientos y colas, arriesgando, comprometiendo la salud de los ciudadanos. Y en consecuencia, eso es lo que nos anima y es lo que queremos evitar. Quiero destacar que gran parte de los servidores públicos están efectuando labores, ya sea teletrabajando, pero también muchos de forma presencial, que generan un aporte fundamental a este rol insustituible que tiene el Estado. Yo quisiera saludarlo y valorarlo. Y en concreto subrayar que lo que nos anima en esta bajada operacional que el director del Servicio Civil va a presentar es poder generar un plan que sea operativo, que sea implementable, que sea gradual, pero que asegure que dé tranquilidad a las familias chilenas de que los servicios básicos del Estado, particularmente aquellos que requieren un trabajo presencial, van a funcionar con normalidad, van a funcionar en tiempo y forma, de forma tal de atender esas necesidades tan importantes. Termino señalando que lo que hemos establecido en esta bajada operacional de este plan gradual es solicitar a los directores de servicio, salvo razones muy fundadas, de licencia médica o de alguna enfermedad crónica, que ellos se reincorporen la próxima semana a las labores presenciales, aquellos que no lo están, porque la gran mayoría sí lo está, y que generen un plan precisamente respecto a sus servicios que permita ir generando esta implementación gradual por la vía de identificar con mucha claridad aquellas labores de sus servicios que no se pueden teletrabajar, que tienen que ser realizadas de forma presencial. Por otro lado, identificar muy bien aquellas áreas que sí se pueden teletrabajar, velando por los principios de eficiencia y eficacia que rigen a la administración pública y, por supuesto, como decía el ministro del Interior, otorgando flexibilidad para atender varios casos que son relevantes. El ministro del Interior señalaba naturalmente a aquellas personas adultas mayores que no tienen que volver a trabajar por razones obvias, las personas o las servidoras públicas embarazadas, pero también atendiendo a ciertas particularidades que todos entendemos. Por ejemplo, los casos de funcionarios o funcionarias públicas que estén a cargo del cuidado de un adulto mayor o que convivan bajo un mismo techo con personas que están en situación de riesgo, adultos mayores, enfermos crónicos y otros. También tomar en cuenta la imposibilidad muchas veces de funcionarios que tienen que estar a cargo del cuidado de sus niños, particularmente en este periodo en que todavía no se retoman las clases, pero que esto va a ocurrir gradualmente. Y eso le da sentido, insisto, a este plan gradual. Es lo que queremos comunicarles esta tarde, es la bajada operativa del documento más general que nosotros evacuamos el día viernes y esperamos que con esto, que va a materializarse entre abril y mayo, este retorno gradual a las funciones presenciales con los atenuantes y requisitos que he mencionado, pueda ser una realidad y podamos entregarle el mejor servicio a los chilenos. Así que ahora dejo con usted a don Alejandro Weber, director del Servicio Civil, quien va a entregar los detalles de esta bajada operacional. Gracias. Bien, muy buenas noches a todos. Primero, quiero agradecer a nombre del Gobierno de Chile y del Estado profundamente el compromiso, dedicación de todos los funcionarios públicos a lo largo del país. En primer lugar, aquellos funcionarios del sector salud. Han sido francamente nuestros verdaderos héroes para combatir esta pandemia. Y hacer extensivo ese agradecimiento a todos los funcionarios públicos, con independencia de la institución donde se han desempeñado, porque ellos han puesto por delante su vocación de servicio para poder cumplir
el rol esencial que tiene el Estado en la prestación de servicios fundamentales. En segundo lugar, señalar que la Dirección Nacional del Servicio Civil, como organismo técnico, es el responsable de implementar las directrices generales que emanan de los ministerios. Por lo tanto, ahora voy a proceder a señalar en términos generales cuáles son las indicaciones específicas, operacionales, para que este plan ordenado, orgánico, coordinadamente se implemente de manera gradual y progresiva. Primero, respecto de los contenidos del plan gradual de retorno de funcionarios públicos a tareas presenciales. Los jefes de servicio deberán establecer una resolución fundada donde establezcan aquellas personas que continuarán haciendo trabajo remoto y aquellas que tienen que realizar sus funciones de manera presencial. Para ello, las autoridades de cada uno de los 250 servicios públicos de la Administración Central del Estado, esto es, todos los servicios públicos que se relacionan con el Presidente de la República a través de algún ministerio, deberán primero identificar las funciones básicas, las prestaciones y servicios esenciales que deben continuar prestando a la ciudadanía. Luego, cuáles de aquellas prestaciones y funciones tienen que ejercerse de manera presencial en forma fundamental. Seguido, establecer, y esto es muy importante y quiero ser especialmente riguroso en esto, identificar y establecer todas las condiciones sanitarias que sean relevantes para poder generar un retorno a los servicios públicos de manera responsable, cuidando la salud de toda la población, de los funcionarios públicos y la continuidad de los servicios. Algunas de estas medidas han sido ampliamente difundidas por el Ministerio de Salud, Autoridad Sanitaria. Procedo a señalar solo algunas que todos conocemos: disponibilidad de alcohol gel y espacios para un lavado frecuente de manos, sanitización de los espacios comunes, uso de mascarillas para espacios cerrados donde hayan 10 o más personas o para aquellas personas que estén en contacto directo con ciudadanía en atención de público, disponer los espacios de trabajo de una manera ergonómica que permita el distanciamiento social para evitar cualquier probabilidad de contagio, cualquier medida vinculada a evitar las aglomeraciones en la atención de público resulta fundamental, requerimientos de termómetros digitales o testeos para permitir el control de las personas al ingreso de los edificios, facilitar y promover el uso de la plataforma Coronap, lanzada la semana pasada por el Gobierno y que permite registrar una serie de parámetros relevantes para cuidar la salud de la población. Segundo, muy importante, personas en grupos de riesgo que deben permanecer en sus casas, mayores de 70 años, inmunodeprimidos, personas con enfermedades cardíacas o cardiovasculares, mujeres embarazadas. El llamado es claro: estas personas no pueden retornar a funciones presenciales en el Estado. En tercer lugar, casos especiales, otros casos que deberán ser establecidos en la resolución por cada jefe de servicio. 1. Quienes vivan con personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo antes señalados, situación que deberá ser acreditada. Segundo, quienes se encuentren al cuidado de adultos mayores, no valentes, parcial o totalmente. Tercero, y empatizamos con todas las familias chilenas, quienes se encuentren al cuidado de niños y jóvenes en edad escolar, hasta que la autoridad no establezca el retorno de clases y en la medida que no tengan alternativas razonables para cuidar a sus niños y jóvenes. Y otros casos que establezcan los jefes de servicio. Cuarto, las personas que deberán retornar en forma gradual y progresiva a cumplir sus tareas presenciales, quienes no pertenezcan a las categorías señaladas en forma precedente y quienes no se encuentren usando licencias médicas, evidentemente, o vacaciones. Quinto, modalidades de trabajo presencial. Son múltiples las alternativas y hemos visto cómo los servicios públicos las han implementado desde el origen de esta crisis y el Servicio Civil las ha monitoreado. Sistemas de turnos, horarios flexibles y diferidos para evitar aglomeraciones y que los funcionarios públicos no se trasladen todos a las horas peak de transporte y cualquier otra modalidad que establezca el jefe de servicio. Sexto, gradualidad y plazos para remitir a la Dirección Nacional del Servicio Civil el contenido de este plan y los grupos antes señalados.
Los jefes de servicio deberán incorporar los jefes de servicio, los jefes de división y los jefes de departamento deberán incorporarse progresivamente a contar de esta semana a sus funciones presenciales en la medida que así se ha establecido por los distintos planes. El plan de retorno debe implementarse de manera progresiva, y esto es muy importante, durante los meses de abril y mayo. Luego, este plan deberá ser remitido a la Dirección Nacional del Servicio Civil hasta el día viernes 24 de abril a las 18 horas, con todas las medidas antes señaladas. En conferencia de prensa, algunas preguntas. ¿A usted? Ministro. Que estamos acá para hacerle las preguntas pertinentes. A cualquiera, a usted, ministro Blumel, ministro Briones, si nos puede dar cuenta primero de por qué se hace esta bajada comunicacional el día domingo, siendo que esto se conoció el día viernes, conocer bien si hay una fecha exacta respecto al tema de esta gradualidad y por qué no se les pidió consejos, explicaciones, no se les dio cuenta el Consejo Asesor respecto a esta situación que ha generado bastante controversia, sobre todo en la oposición y también en distintos gremios. Tal como lo señalé previamente, lo dijo el ministro de Hacienda y el director del Servicio Civil, el oficio que plantea la implementación de estos planes graduales de regreso a las funciones presenciales, por las razones que ya se explicaron, fue emitido el día viernes, en la tarde, a última hora, y hoy día domingo lo que estamos haciendo es explicar la bajada operativa, para que haya claridad previo a el nuevo inicio de la semana que comienza mañana. Dicho eso, también lo señalé y está en el oficio, en el instructivo que va a emitir el Servicio Civil, este plan de regreso que va a ser elaborado por cada jefe de servicio tiene que, en primer lugar, seguir estrictamente las recomendaciones surgidas a partir de las distintas resoluciones sanitarias del Ministerio de Salud. En eso vamos a ser muy estrictos en la fiscalización y para eso está el Servicio Civil. Y, en segundo lugar, también vamos a someter estos planes y estas propuestas de regreso gradual a las recomendaciones y sugerencias del Consejo Asesor del Ministerio de Salud. Porque este es un proceso que parte progresivamente mañana. Esta semana que viene tienen que regresar fundamentalmente, y quiero ser muy claro para que no haya ningún tipo de confusión, los jefes de servicio, los jefes de división, los jefes de departamento. Esto es en jerga del servicio público, primer, segundo y tercer nivel jerárquico. Y ellos tienen que preparar estos planes en cada servicio público, los 250, con todas las condiciones de seguridad sanitaria para que se puedan materializar en los meses de abril y mayo. Y esos planes van a ser obviamente consultados para tener las recomendaciones al Consejo Asesor Experto del Ministerio de Salud. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es hacernos cargo de una realidad de que los servicios públicos son fundamentales, que hay ciertas funciones presenciales difíciles de sustituir. Estoy pensando en la más evidente, en muchos casos, el pago de las pensiones. Aproximadamente la mitad del pago de las pensiones, existiendo medios remotos, porque hoy día existen, se hacen en forma presencial. Y por lo tanto tenemos que asegurar que ese tipo de servicios que son esenciales, especialmente en este caso para los adultos mayores, se puedan materializar de buena forma y por eso lo que hacemos es iniciar un proceso progresivo y gradual, pero que va a tomar un tiempo en función de las recomendaciones, de las resoluciones de la autoridad sanitaria y de las necesidades, sobre todo, de cuidar la salud y la integridad de los funcionarios públicos y también, lo reitero, de todas las personas y todos los ciudadanos que asisten a los servicios públicos. Ministro, cuando se habla de que los jefes de servicio tienen que regresar a partir de la próxima semana, se refiere a mañana lunes, ¿no? Bueno, la próxima semana comienza mañana y termina el viernes, en términos laborales. Por eso, en términos laborales, ¿el lunes o el viernes? Entre el lunes y el viernes. Ya, pero no mañana de manera perentoria. No, entre el lunes y el viernes. Durante esta semana que viene tienen que reincorporarse, preparar estos planes que tienen que ser presentados al Servicio Civil, planes que, reitero, van a ser obviamente siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y también del Consejo Experto del Ministerio para tener los datos, la evidencia, las mejores prácticas internacionales en esta materia. Y junto con ello su materialización se inicia obviamente ahora en abril y se completa durante el mes de mayo. Eso es lo fundamental. Y obviamente se excluye a todas aquellas personas que por razones de salud o que por razones de imposibilidad, dada la situación sanitaria, los casos que mencionamos, por ejemplo, quienes vivan con personas mayores, quienes vivan con personas de riesgo sanitario o quienes estén a cargo de o tengan niños, digamos, o adolescentes en edad escolar,
mientras no se reinicien las clases a nivel nacional. No se lo preguntaba porque como el jefe de servicio dijo que el plan debe ser remitido antes del viernes 24 de abril, no podrían reintegrarse el viernes, digamos, tendría que ser a partir de mañana a primera hora. Evidentemente, y por eso hay flexibilidad. En eso yo le pido también que comprendamos que estamos en una situación y circunstancia muy especial, y por eso el ánimo de esta disposición, de esta medida, es hacerlo de forma flexible, en forma gradual, pero asegurando que los servicios públicos esenciales se puedan prestar de buena manera, porque son insustituibles. Si los servicios que presta el Estado en su gran mayoría no pueden ser prestados por privados, por lo tanto necesitamos que el Estado funcione de buena manera, tal como por ejemplo lo han estado haciendo los funcionarios de la salud. Nos sacamos el sombrero frente a todos los funcionarios de la salud que están ejemplarmente cumpliendo sus funciones, u otros trabajadores que no son del sector público necesariamente, como por ejemplo el caso de los recolectores de basura, los bomberos, también está en el caso de las policías, las Fuerzas Armadas, que han estado, creo yo, cumpliendo de buena manera, en forma ejemplar, y aprovecho reiterar el agradecimiento, sus funciones en medio de esta pandemia. También los medios de comunicación, aprovecho de ponerlos en aquella categoría que agradecemos por su trabajo. Ministro, localidades con excepción se refiere a funcionarios que viven en comunas con cuarentena, por ejemplo, ellos no están... No necesariamente, eso hay que evaluarlo y lo tiene que evaluar el jefe de servicio, porque los servicios públicos están excluidos o forman parte de las excepciones de las cuarentenas, por lo tanto hay que verlo caso a caso. Ministro, buenas noches. Me gustaría preguntarle por... Todos lo han dicho, el pic de la enfermedad va a ser a fines de abril, comienzos de mayo. En ese sentido, ¿cuál podría ser la razón médica o técnica que se podría dar para que las personas vuelvan de manera presencial a sus funciones laborales? ¿Hay preocupación en los gremios? ¿Hay preocupación en los trabajadores? ¿Cuál es la razón finalmente para que ellos vuelvan precisamente cuando se ha dicho que vamos a llegar al pic de esta pandemia? Y también preguntarle cuál sería el porcentaje de los funcionarios que va a realizar sus labores presenciales, por ejemplo, cuál es el porcentaje de los funcionarios que atienden público. A ver, lo primero yo lo quiero decir, obviamente nosotros comprendemos y empatizamos con la preocupación, no solo de los dirigentes de los gremios del sector público, sino también de los mismos funcionarios. Si esta es una situación nueva, difícil, angustiante para todos quienes viven en el territorio nacional y en todo el mundo, digamos, este es lejos el mayor desafío sanitario, esta pandemia que hemos tenido en un siglo, por lo tanto entendemos que aquí hay incertidumbre, hay dificultades y tenemos que tomar medidas para enfrentarlo, y por eso esto se hace en forma progresiva, compatibilizando la realidad sanitaria con lo que señalaba anteriormente, la necesidad de asegurar la efectiva y eficaz provisión de los servicios públicos que son esenciales para la ciudadanía, que eso es prácticamente insustituible y por lo tanto tenemos que implementar estos planes graduales, y por eso también vamos a pedirle recomendación al Consejo Asesor Experto y vamos a seguir estrictamente las resoluciones de la autoridad sanitaria para que esto se haga asegurando la provisión de servicios fundamentales del Estado, pero evidentemente, ante todo, cuidando la salud y protegiendo la integridad, insisto, de los trabajadores del sector público y de todas las personas que asisten al sector público, a los servicios públicos, para acceder a prestaciones sociales que son provistas por el Estado. Buenas noches. Consultarle al señor Alejandro Weber, principalmente cuántas y cuáles van a ser las reparticiones que se van a reincorporar el día de mañana y cuánta gente esperan que también esté operativa el día de lunes. Gracias. Muchas gracias. Es importante que revisemos las cifras en términos generales. En la Administración Central del Estado trabajan cerca de 370.000 personas. En salud son cerca de 175.000 y cerca de 120.000 en el resto de los servicios públicos. Cuando vemos las cifras de trabajo remoto hasta el momento, en el sector salud, desde el inicio de esta crisis, cerca del 90% de los funcionarios de la salud, es decir, la red asistencial, Ceremis de salud, los hospitales a lo largo de todo el país, han estado trabajando presencialmente en turnos 24/7, combatiendo la pandemia. En el resto de la administración, los otros ministerios, esa cifra baja a un 50%. Es decir, estamos hablando de hoy día cerca de 60.000 personas que están trabajando en forma remota. Y esta cifra, tal como lo ha señalado la prensa previamente, ha ido reduciéndose. Nosotros partimos con el instructivo presidencial el día 16 de marzo con cerca de un 65%
de los funcionarios públicos y los servidores públicos trabajando en forma remota. Ha ido reduciéndose gradualmente en una pendiente sostenida hasta llegar al 50% al día de hoy. Por lo tanto, esta medida gradual viene a confirmar la tendencia que hemos visto. Y algo que quisiera clarificar que es bien importante, los servicios públicos han seguido funcionando. Los servicios públicos cuentan con sus jefes de servicio tomando las decisiones, con modalidades de turno en muchos casos, con jefaturas estructurando las tareas. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es preparar el Estado para una situación que es excepcional. Y las situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Y aquí es cuando necesitamos liderazgos. Y eso es a lo que nosotros estamos convocando. Liderazgo de los jefes de servicio, liderazgo de las jefaturas, para tomar las decisiones que hay que hacer y asegurar las prestaciones que, tal como lo han señalado los ministros de Interior y Seguridad Pública y el ministro de Hacienda, son insustituibles, son fundamentales. Cerca del 4% de la fuerza laboral trabaja en el Estado, en la Administración Central. Y son ellos, los funcionarios públicos, los que entregan prestaciones tan importantes como pago de bonos COVID, pago de pensiones a nuestros abuelitos, y ellos necesitan del Estado. Por lo tanto, nosotros, compartiendo el agradecimiento a los funcionarios públicos, también estamos preparándonos para convivir en una situación que es compleja y tomando las mejores decisiones, con la mejor evidencia disponible. Esto también es importante. El Servicio Civil, en conjunto con los ministerios, con el Ministerio de Salud, han planificado este proceso para poder hacerlo de manera progresiva, gradual, responsable y cuidando la salud de todas las personas. Muchas gracias. Director, muy buenas tardes. Preguntarle, usted mencionó que se le va a pedir recomendaciones a este comité asesor del Ministerio de Salud. Preguntarle por qué no se hizo esto el viernes y se está realizando hoy día domingo, y además preguntarle a algunos de los ministros, tanto del Interior o de Hacienda, respecto a este recurso de protección que presentaron funcionarios de la ANEF. Esto debido a que se estaría vulnerando el artículo 1 de la Constitución Política de la República, que significaría el artículo del derecho a la vida. ¿Qué medidas van a adoptar respecto a eso y qué va a pasar con los funcionarios que no quieran ir a sus trabajos? Voy a responder la primera parte de su pregunta, tal como lo señaló la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, esta mañana, ¿no? Los órganos consultivos cumplen esa función, son consultivos, y las tareas del gobierno y de la administración es tomar decisiones. Nosotros hemos definido, y esto es muy importante, los plazos. El día viernes a las 8 de la noche fue emitido el oficio de los ministros de Hacienda y de Interior. Esta planificación estaba contemplada y lo que nosotros estamos haciendo simplemente es comunicar aquello que ya teníamos definido desde un origen. Por lo tanto, es ahora cuando vamos a consultar al Consejo Asesor para recibir las recomendaciones y buenas prácticas que nos permitan garantizar las condiciones sanitarias para que el retorno a casa, el retorno al empleo público, a las funciones presenciales, sean en forma segura, ordenada y progresiva. Ministro Briones. Respecto a la segunda pregunta, a ver, lo primero es comentarles, probablemente ustedes lo saben, pero no ha sido profusamente difundido. Nosotros nos juntamos con la ANEF en la semana. El director del Servicio Civil, el director de Presupuesto, se juntaron, esto se conversó, o sea, acá tampoco es que haya sido una decisión de última hora, como decía el director del Servicio Civil, acá hubo un primer documento que se evacuó el viernes en la tarde, y lo que corresponde, ustedes entenderán, los documentos son generales y luego hay que hacer bajada operativa específica, atendiendo que el Estado tiene muchos servicios y muchas funciones, y eso es lo que estamos comunicando hoy día, y esperamos que esto sirva para atender al argumento central que hemos planteado. Acá es asegurar las condiciones sanitarias de los funcionarios, las funcionarias públicas, tomar todas las medidas que sean necesarias, hacer todas las exclusiones de los grupos de riesgo, y que esto es progresivo, abril y mayo. Creo que es consistente además con el resto de las acciones que se han ido tomando, y por lo tanto, respecto al recurso de protección que usted señala, bueno, yo espero que estos elementos que hemos esbozado permitan que los funcionarios que quieren recurrir a tal acción puedan evaluar esa acción a la luz de esta información que me parece relevante. Creo que lo que está en juego acá, lo que estamos discutiendo al final del día, más allá de un recurso de protección o no, es cómo aseguramos la entrega de los servicios esenciales
que otorga el Estado a la ciudadanía. Eso es lo que debería interpelarnos a todos, más que plantear recursos de protección. Creo que la bajada que hoy día nosotros les estamos comunicando se hace cargo de ambos elementos, pone en el centro al ciudadano, a la ciudadana, a aquellos servicios presenciales que son irreemplazables, que no se pueden teletrabajar, no se pueden trabajar de forma remota. Son las Creo que palabras podemos concordar en aquello y al mismo tiempo estamos dando explicando elementos de este plan de flexibilidad, regreso de gradual gradualidad, que se va a comenzar a implementar a partir del relevantes, próximo con lunes exclusión de con grupos, los con directores elementos de de flexibilidad para servicio reducir la hasta el día logística del viernes que servicio tienen y con la plazo para construcción de un presentar esta plan propuesta, a nivel de entendiendo y cada organizando y servicio con sus planificando particularidades cómo va a ser durante este los meses de retorno abril de los y mayo. distintos Me quedo con eso. funcionarios, Creo que lo entendiendo los relevante grupos acá de es riesgo, poner respetando al también ciudadano aquellas al centro personas de que nuestro tienen a los funcionamiento. cuidados, sus Creo que en hijos, eso adultos estaremos más que de mayores, acuerdo con un los retorno que se va a realizar entre abril y mayo, información y que vamos a creo seguir que ampliando las atendiendo distintas las plataformas. Hasta aquí la revisión de las noticias, siga en compañía de Canal 24 Horas.